La historia de Armenia ha sido una lucha constante y frecuentemente trágica en procura de su independencia y de un territorio donde asentar su soberanía. Actualmente, y luego del derrumbe de la Unión Soviética, Armenia es una república independiente que de todas maneras disputa todavía algunos territorios próximos. Antes, exactamente desde el año 1921, Armenia fue una república soviética constituida en uno de los 4 territorios originales que dieron forma a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. El territorio de la Armenia soviética era de todos modos menor al que se le había concedido a los armenios por el Tratado de Sèvres de 1920. Este tratado significó en su momento el reconocimiento de la autonomía armenia por los aliados luego de finalizada la Primera Guerra Mundial y de ocurrido el genocidio armenio a manos de los turcos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Luego de las 3 entregas dedicadas a Cuba y sobre las que aún mucho se sigue hablando y comentando, vamos a cambiar el rumbo. Dejamos en términos geográficos la latina zona del Caribe y rumbeamos hacia las menos familiares del Mar Negro y del Mar Caspio. Ubicables para quienes estudiamos geografía hace algunos años, aunque casi incomprensibles hoy en lo que refiere a lo humano y lo político. Porque los mapas han cambiado mucho y porque las historias que aprendimos se han agregado otras historias políticas y humanas, porque el vértigo de las comunicaciones nos bombardea con noticias que provienen de lugares que si alguna vez formaron parte de nuestros viejos atlas, hoy con suerte son borrosos y descoloridos recuerdos. Y en este mundo cada vez menos ancho y ajeno al que hoy podemos atravesar volando de lado a lado en pocas horas, parece cada vez más necesario actualizarse para esclarecernos, para entender y entendernos. Hoy los noticieros y los titulares nos hablan de Azerbaiyán, de Nagorno-Karabaj, de grupos armados armenios perpetrando acciones terroristas contra los turcos. Pues bien, para entendernos les propongo empezar por el principio. La Armenia histórica, tal como se la reconoce en los más antiguos textos, fue una región de altas montañas, una majestuosa fortaleza natural que extendió sus murallas desde la llanura de Transcaucasia hasta la meseta de Anatolia, o sea, del Mar Negro a la Mesopotamia. Autores antiguos como Homero, Herodoto, Jenofonte y aún la Biblia mencionaban a Armenia detalladamente y la consideraban un territorio habitado desde la prehistoria. Su ubicación geográfica determinó un cruce de caminos entre Oriente y Occidente en materia comercial, pero también en el plano militar. Y así fue que los conquistadores, tanto asiáticos como occidentales, atravesaron el país en diferentes épocas y direcciones y fueron dejando sucesivamente sus respectivas influencias. Hay que recordar, por ejemplo, que este proceso condujo a que Armenia recibiera la cultura helénica que acompañó a Alejandro y a sus sucesores en tiempos de la conquista. Nosotros ponemos una diferencia entre nacionalidad, entre la nación. Uno puede ser uruguayo con nacionalidad y pertenecer al pueblo uruguayo también, como los armenios, los descendientes de armenios en este país son, pero pueden ser también armenios con sentimientos, con la cultura, con la historia. Y por eso los armenios, como madre patria, aceptan a Armenia, son ciudadanos fieles a ese país, una comunidad muy conocida por los uruguayos, pero no pueden olvidar su país de sus ancestros, que es Armenia, que como yo dije fue mencionado en la Biblia, especialmente el monte Ararat, es el monte simbólico
de los armenios, donde descendió el arca de Noé después del diluvio. Entonces la humanidad empezó de ahí, según la Biblia, después del diluvio. A lo largo de los siglos, los armenios han luchado por su ser nacional. La religión cristiana, por supuesto, ha sido una columna vertebral de esa lucha, pero no es la única. Fundamentalmente, a partir del siglo XIX, la conciencia nacional excluye un poco si no lo excluye, por lo menos se independiza un poco del tema religioso. Si se puede ser armenio siendo ateo, se puede ser armenio siendo musulmán, ¿no? Cosa difícilmente concebible en otros tiempos. Yo creo que Armenia es una de las tantas naciones sin Estado, que a lo largo de la historia han tenido, en ciertos momentos, su propio Estado, y en la mayoría de los casos han estado dependiendo de otros Estados, pero sin perder nunca su conciencia nacional. Me recuerda a eso otros casos similares, como puede ser el pueblo catalán o el pueblo vasco, ¿no? En el pasado mes de abril se cumplieron 80 años de la masacre del pueblo armenio, en la que fueron asesinados 1,5 millones de hombres, mujeres y niños a manos del gobierno turco. Acá en nuestro país, la recordación contó, como en otras muchas partes del mundo, con la solidaridad y la presencia de organismos, instituciones y personalidades de todos los ámbitos. La fecha que se toma como referente es la del 24 de abril de 1915. Pero nada en la historia del hombre es de un día para otro. El genocidio propiamente dicho, pero esencialmente la llamada cuestión armenia, se venía gestando desde mucho antes. A comienzos del siglo XIX, los armenios eran algo más de 3 millones. Aunque conscientes de su pasado común y de su identidad étnica, estaban desigualmente divididos entre el Imperio Otomano, el Imperio Persa y una veintena de colonias desde el Cáucaso hasta la India y desde los Balcanes hasta Inglaterra. Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjeron los despertares nacionalistas en Asia y en Europa, un proceso que implicaría también a los armenios. Convencidos de que debían defenderse por sus propios medios y deseosos de tener su propia patria, los armenios, alrededor del año 1885, comenzaron a organizarse en agrupaciones políticas. Por esos años, el antiguo territorio armenio había quedado dividido entre Turquía, Persia y Rusia. Yo creo que habría que remontarse un poquito a la constitución de lo que fue la conciencia nacional armenia, que sucede a lo largo de todo el siglo XIX, con intelectuales como Abovian o como Asdruni, que insisten en que la nacionalidad de Armenia tiene que estar por encima del hecho religioso, la nación está por encima de la iglesia, decía Abovian, y de una postura autonomista pasan a una postura claramente independentista y en ciertos grupos, en ciertos momentos y en ciertos grupos claramente revolucionaria, ¿no? ¿Cuáles fueron los partidos políticos armenios? El partido Armenakan, el partido Esnakian, algunos de definición socialista, todos ellos de definición independentista, y donde se va creando la conciencia de que Armenia necesita un Estado para poderse realizar como nación, ¿no? Eso se da paralelamente a la intervención extranjera en la zona. Fundamentalmente Inglaterra, Alemania y Francia tienen intereses diversos. Francia tiene intereses en Cilicia, Alemania tiene intereses en toda Turquía, con el cual tiene una alianza política bastante larga, y en ese momento además están especialmente interesados en la realización de una vía férrea transcaucásica que favorecía sus intereses. Inglaterra, por supuesto, tiene interés en abrir rutas de comercio o favorecer rutas de comercio con la India, ¿no? Entonces, el tema armenio comienza a ser pretexto para la intervención extranjera. Los extranjeros se meten en Turquía, presionan al gobierno con el pretexto del maltrato que estos dan a los armenios. Maltrato que por otra parte no es ningún pretexto en sí mismo, es real, pero que las potencias usan, como lo demostrarán posteriormente, dejando abandonados a su suerte a los armenios, eso como pretexto de intervención. Esos dos hechos, la constitución de la nación armenia como tal y la intervención extranjera, suceden en el mismo momento, y no por casualidad, que se consolidan las posturas nacionalistas radicales de Turquía, fundamentalmente con la aparición de los jóvenes turcos en 1909. Tú te referías al sultán Abdülhamid, llamado el Sultán Rojo, que fue el autor de las primeras matanzas, como decía Corina Aronian hace poco en una nota de Brecha,
con el sencillo razonamiento de que para terminar con la cuestión armenia hay que terminar con los armenios. Ya en ese momento, evidentemente, los turcos han empezado a ver a los armenios como una especie de quinta columna interna y como una serie de gente en definitiva peligrosa, en definitiva pretexto de intervención extranjera, en definitiva indeseables, ¿no? Y allí comienzan las matanzas del año 94, en Sassoon, del año 95 y del año 96, que son realmente estremecedoras cuando uno los lee en detalle. La vida de los armenios en Turquía no era vida. 500 años de esclavitud no es una cosa fácil de imaginar tampoco. Nosotros ya es muy poco que pasó, tuvimos una época, nada más que 12 años duró, pero ¿qué dejó atrás? Mucho mal, mucho mal. Hay tantas cosas que yo puedo enumerar. No. Esa señora cuyo relato escuchábamos, la señora Victoria de Jaronian, tenía 3 años en 1915. Llegó al Uruguay a punto de cumplir 17 años, dominando 5 idiomas y convencida de que esta tierra estaba habitada por indígenas carentes de toda civilización. Durante muchos años tuvo el orgullo y el privilegio de ser secretaria del presidente de la compañía de teléfonos. Hoy es una figura emblemática de la colectividad armenia en nuestro país. Entre lo aprendido y lo vivido, ya lo van a ver, la historia de su pueblo conmueve, emociona y compromete. Hacemos una pausa. El genocidio armenio fue el primero de este siglo y comenzó paulatinamente. Las víctimas iniciales fueron los armenios que integraban el ejército turco, luego los ciudadanos sospechosos de poseer armas. Los objetivos iban increciendo. Primero, las más repulsivas torturas o la deportación hacia el desierto, donde los abandonaban a sus suertes o eran masacrados por hordas asesinas, y enseguida el saqueo, la violación e inexorablemente la muerte, a veces precedida por el hambre, la sed, el tifus o el cólera, y casi siempre seguida de la carnicería perpetrada por las aves de rapiña. Lo que para Abdulhamed fueron matanzas casi podríamos llamar punitivas, en 1915 se convierte en un intento de genocidio, o sea, en un intento, hasta donde cabe el término y me da bastante vergüenza utilizarlo, científico, de terminar con un pueblo, de terminar con una nación, ¿no? Para eso hay que entender un poco todo el proceso de occidentalización que los jóvenes turcos habían traído a Turquía y que se puede discutir mucho. Hay quien le llama progresista, hay quien piensa que no, progresista es de una óptica occidental, ¿no? Kemal Atatürk le quita el velo a las mujeres, establece una serie de garantías individuales que hasta ese momento no existían en Turquía e intenta occidentalizar las costumbres. Pero todo eso que se trae de Occidente, está también preñado de todas las lacras de Occidente. No olvidemos que en el siglo XIX han tenido auge las teorías racistas, y fundamentalmente a fines del siglo, ¿no? Gobineau en Francia, la interpretación más o menos intencionada de las obras de Wagner en Alemania, Howard Stuart Chamberlain en Inglaterra. La concepción racista de que hay una raza que es superior y por lo tanto tiene más derechos y tiene derecho natural a dominar a las otras, Sabino Arana, concretamente en el País Vasco, el ideólogo de la ETA, ¿no?, que es uno de los grupos más racistas que en el mundo puede haber, trae aparejado que también los turcos participen de alguna manera de esos puntos de vista. Entonces aparecen dos conceptos, el panturianismo y el panturquismo. El panturianismo, que sostienen los jóvenes turcos, tiende a unir a todos los turcos, algunos de los cuales están en Persia, otros en Rusia, otros en Turquía, por supuesto, en un solo Estado. Y el panturquismo le agrega a eso un componente racista. Los turcos no solamente tenemos que estar unidos, sino que además tenemos que dominar a los demás porque somos mejores.
De ahí al genocidio hay un paso terrible, un paso que indudablemente hace que uno se cuestione toda la idea de progreso y toda la idea de si el hombre hoy en día es o no es mejor que el mono avanzado que era en el año 3000 a.C., que no hicieron horrores peores que los que se hicieron en el siglo XX. Un círculo de colgados. Entre ellos, un médico armenio era un alma de Dios, con su túnica blanca. Habían colgado y todos los turcos habían hecho un círculo bailando. Yo estaba completamente hipnotizado mirando una bala pasa por acá, otra pasa por otro lado, buscan a Victoria, no hay. Papá sube, me agarró, enseguida me bajó. No había agua, no había, en aquel entonces no habían baños, ni excusado uno o dos, que eran también entre tanta gente, y una mujer que se había sentado en la orilla el lugar que había en contra de la fuente, que miraba a donde estábamos nosotros, justo enfrente, empezó a gritar, una belleza, una mujer, una belleza es. Empezó a gritar, pero todas 24 horas gritó la mujer. Todo el pelo se quedó blanco. Documentos armenios que tienen aquello que Pablo Iglesias decía con una frase muy bonita, el olor inconfundible de la verdad humana, ¿no? Cuesta realmente creer que se hayan podido hacer esas cosas, ¿no? Es decir, porque fue una crueldad tremenda, la gente era matada normalmente a hachazos, de una forma, incluso muchas veces hasta disfrutando con el sufrimiento, ¿no? No quiero, por supuesto, ni es el objetivo, creo, del programa, insistir en detalles, pero realmente uno lee cosas que son muy difíciles de creer que pueden haber sucedido, como quien dice ayer, porque, digo, esto es plena época contemporánea y pleno siglo XX, ¿no? Las matanzas comienzan, como es bien sabido, el 24 de abril del año 15, cuando los principales intelectuales y políticos armenios en Constantinopla son aprisionados, deportados y luego masacrados, luego asesinados. Ahí se descabeza la nación armenia como tal. Incluso había diputados del Parlamento turco que eran armenios y que son sacados y muertos. Posteriormente, sigue una ley de sospechosos del gobierno turco que autoriza a los representantes militares a deportar toda población sospechosa.
y desarmarla. Y en tercer lugar, la orden directa de deportación. A los armenios se les convence que se les va a llevar a otro lugar para sacarlos, vamos así decir, del centro de los conflictos, y cuando llegan a las zonas desérticas se les mata de la manera más cruel, ¿no? Sobre el número hay estimaciones muy diversas, pero se puede hablar de 1,5 millones de personas muertas. Yo pido un poco que la gente que esté escuchando este programa piense en ese número, ¿no? 1,5 millones de personas muertas porque sí, por el hecho de ser armenios. Toda la remoción emocional y hasta la repugnancia que produce tan solo el relato de tanta barbarie, lo que cuesta concebir tanta crueldad, tanto sadismo, tanta inmoralidad, se transforma en casi un estupor cuando, pasado el tiempo, cambiadas tantas realidades de aquel principio de siglo, aún hoy, no solamente los turcos que niegan toda responsabilidad, sino toda la comunidad internacional demuestra una llamativa y sospechosa resistencia a reconocer el genocidio del pueblo armenio. Hay varias hipótesis que tratan de explicar por qué esa masacre sigue impune. En instantes, entre historias, testimonios y documentos, seguiremos tratando de armar nuestra propia opinión. Con posterioridad a la matanza del 1,5 millones de armenios, se sucedieron 3 acontecimientos claves, aunque a la postre con mayor carga de simbolismo que de efectividad. En 1916, en pleno fragor de la agresión, Anatole France había presagiado uno de ellos cuando afirmó: Armenia expira, pero renacerá. La poca sangre que le queda es una sangre preciosa, de la que surgirá una posteridad heroica. Un pueblo que no quiere morir, no muere. Y en 1918 nacía, humilde y pequeña, pero con un gigantesco espíritu, la República Autónoma de Armenia. En 12.000 kilómetros cuadrados cobijaba independencia, soberanía y hasta el reconocimiento jurídico como sujeto estatal de derecho otorgado por Turquía a su ancestral enemigo. Pero quizá en ese pequeño territorio no estaban todos los que tenían que estar, ya que la dispersión poblacional que se produjo entre 1915 y 1923 constituyó el verdadero comienzo de la diáspora armenia. Al principio fueron unos cuantos miles de refugiados en el Oriente Medio, pero en poco tiempo se fue extendiendo a países tan distantes como Australia y Canadá, donde asentó minorías importantes y bien integradas. Hoy en día, la mayoría de la diáspora armenia está radicada entre Canadá y Estados Unidos. El tercer hecho al que aludíamos hace un momento tuvo lugar el 10 de agosto de 1920 y fue la firma del Tratado de Sèvres. Fue suscripto, por un lado, por las potencias aliadas en el Congreso de Versalles, es decir, Armenia, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Japón, Polonia, Portugal y Rumania. Y por la otra parte, firmó Turquía. En lo referente a Armenia, el Tratado de Sèvres reconocía su soberanía y encomendaba al presidente Wilson la delimitación de sus fronteras. 3 meses después, el primer mandatario de Estados Unidos sentenció y su arbitraje fue aceptado por todos. El Tratado de Sèvres fue el más notable aporte para la justa solución de la cuestión armenia. Lástima grande que nunca se cumplió. Inicialmente, los armenios, en el año 17, constituyen la República Transcaucásica, junto con Georgia y Azerbaiyán. La República Transcaucásica es invadida por los turcos, hay una guerra, los armenios vencen a los turcos en la batalla de Sarbadabán, que ellos le dan una importancia tremenda como hecho heroico, y ahí el 24 de mayo es la batalla de Sarbadabán y el 28 de mayo se constituye la República Armenia, ¿no? Esa república, en principio, es reconocida por Turquía, pero al terminar la guerra en 1919, cuando la Sociedad de las Naciones pone bajo su protección la República Armenia, incluso nombrando a Wilson, el presidente norteamericano, un poco como responsable de la existencia de esa nación,
Posteriormente, la ineficacia de la Sociedad de las Naciones, que la tuvo en todos los órdenes hasta su rápida desaparición, hace que los turcos nuevamente en el año 20 entren en Armenia, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que ya se ha producido la Revolución Soviética, ¿no? Ya el Estado soviético se ha consolidado y el Partido Comunista Armenio, con el apoyo soviético inmediato, es muy fuerte. Y entonces en el año 20 toman el poder y constituyen la República Soviética de Armenia, que se incorpora luego a la Unión Soviética. En el año 21 hay un levantamiento anticomunista en Armenia que logra una independencia de unos pocos meses, pero luego vuelven a quedar bajo la égida soviética. En general hay una cosa que yo creo que es importante decir. Todos los armenios o descendientes de armenios con los cuales yo he podido hablar, y al margen totalmente de consideraciones ideológicas, creen que fue una bendición la asunción de Armenia por la Unión Soviética. Igual seguramente habrá gente de la comunidad armenia que se enoje porque yo digo esto, pero fue una idea que me llegó de muchos lados, en el sentido de que el comunismo podrá ser mejor o peor, pero se terminaron las matanzas, se terminaron las persecuciones, se permitió, con ciertas reservas, pero en la práctica de la religión armenia, que para ellos es muy importante, y en general, digo, el infierno se acabó. Para los armenios. Ahí va, para los armenios, exactamente, ¿no? En ese sentido, digo, ellos lo ven como un hecho positivo, ¿no? Ahora, ¿no es porque se terminó también el fenómeno geopolítico sobre el cual giraba todo el trastorno que vivió el pueblo armenio? Y yo creo que en parte sí, ¿no? Es decir, el evidente predominio que la Unión Soviética tiene sobre toda esa zona hace que ya lo que es hasta ese momento un grave problema internacional se convierte en un problema interno. Y hay formas más o menos de controlarlo que determinaron que Armenia viviera y se desarrollara más o menos pacíficamente durante 50 años, durante 70 años, ¿no? La señora Victoria de Jaronian es viuda de quien fue secretario de aquella fugaz y romántica esperanza de aquella República Autónoma Armenia que solo duró 2 años. Para esta mujer, se imaginan, aquel sueño de libertad y de amores y esfuerzos compartidos ya va durando, de la mano de tiempos desfasados entre sepias y blancos y negros, mucho más de 2 años. Después de todas las torturas, las matanzas, vimos bastantes matanzas. Ya viene la orden de salir, otra vez. Bueno, nosotros fuimos a Konya, porque había estaba el colegio Yenanyan, que era el director, era un colegio que era el bachillerato, hasta bachillerato. Era muy famoso, el director era una cosa excepcional, no solo como persona de cultura, sino como pedagogo. Él tenía 6 hijas, ¿sabe qué hizo? En el 20 mandó a toda la familia a Norteamérica. Había que vivir, porque no había con qué vivir. Vivían, pusieron una cosa, que de repente salió una cosa. Teníamos en nuestro barrio 4 escondidos. Hacíamos escondrijos de noche. Nosotros los niños traíamos la tierra, el agua, las piedras y hacíamos en cualquier lado. Y un día había una criatura de 3 años que el padre era 40, teníamos en nuestro barrio. Todos tenían nombres de mujeres, hasta dimos teatro. Los armenios somos así, hasta dimos teatro. Abrió las puertas, pero tenía nada más que un terreno para dar, no tenía otra cosa para dar. ¿Qué hacía esa gente que iba allá? Era una cosa, un dolor tan grande. Encontraron, no sé en qué forma, esas maderas de esas que se hace, que se pone frutas y cosas, esas cajones de esas maderas, encontraron, construyeron casas, hasta de 2 pisos. Construyeron casas y que no se, seguramente, a veces ni se cerraban bien,
y hicieron cosas y vivieron miles de personas, los llamábamos camp. Yo he trabajado mucho, porque en nuestra vida también me casé. Yo no iba a casarme, no porque había hecho voto para no casarme, yo nací para eso, porque hay cosas que vienen con el nacimiento. Uno hace, cuando una persona nace para un ideal que nace con ella, no puede ve las necesidades y todo, pero no puede mirar, no está allá, no puede jugar con eso, va adelante con lo suyo, porque hay tanto que hacer en el mundo, tanto. A lo largo de este siglo, la cuestión armenia no ha tenido solución ni ha desaparecido por un instante de la memoria de ese pueblo, cualquiera fuera el lugar en el que cada uno se encontrara. Pero hubo un periodo, los 70 años de la peripecia comunista de la Unión Soviética, en la que el tema quedó congelado, sumergido, silenciado. En un momento repasamos lo más trascendente de esa etapa y las características de la inmigración armenia a nuestro país.